Hola a todos, qué rico, por aquí estamos ya arrancando con este live, un espacio que sacamos justamente para ustedes. Por aquí se une María Clara, la María. Tenemos a varias personas acá, qué rico que estén acá uniéndose a nosotros en este espacio. Vamos a esperar a nuestro invitado súper especial, al doctor Juan Camilo, que es con el que vamos a empezar a trabajar en este live. Por aquí creo que ya llegó, vamos a esperar a conectarnos. Esperemos un momentico. Igual también vamos esperando a que se unan más personas. Aquí ya llegó Juanca. Esperemos que se conecte. ¿Qué Hola hubo, Juanca? María, ¿Qué ¿cómo más? estás? ¿Cómo va Bien, ¿y tú? todo? Bien, todo Súper, súper súper bien. bien. Qué rico. ¿Y tú? Excelente. Mucho encierro, Todo muy juiciositos bien. en la casa. Lo primero, ¿cierto? Lo primero, cuidarnos bastante porque hay que ser responsables con la pandemia, mucho autocuidado y mucha reserva en la casa. Total. Bueno, y vemos que se está ingresando mucha gente. Caroliner, Juan, Juana, bienvenidos por aquí. Qué rico que estén por acá con nosotros. Este es un espacio pues que diseñamos justamente para estar con ustedes, todos los que estamos aquí. De alguna forma tenemos contacto con el déficit de atención. Entonces, qué rico poder trabajar este tema que genera como tantos temores y tantos mitos. Delicioso, Juanca. Mil gracias que aceptaste mi invitación para estar aquí. María, Eh, muchas gracias por haberme invitado, porque es que, como lo decimos, este es un tema que pues obviamente es del todos los días, del quehacer de nosotros, de los que nos dedicamos pues a la salud mental de los niños. Creo que es un tema que afecta más profundamente de lo que la gente se alcanza a imaginar realmente los niños con el déficit de atención. A veces si nos quedamos pensando que simplemente son niños inquietos, niños necios, y realmente no entendemos como todas las dificultades que pueden haber, y a veces en medio del miedo y el desconocimiento podemos llegar incluso digamos, a negarle la posibilidad a estos niños de que accedan a tratamientos que son muy buenos y que hay que tratar como de derribar también toda esa cantidad de mentiras y cosas que están por ahí y que no tienen mucho que ver. Entonces, estos espacios, más que estar con una amiga pues desde hace tanto tiempo que se dedica a lo mismo, y a que nos acompañen pues todos los que ya están por ahí entrando para que conversemos un rato, resolvamos dudas y nada, esto es una conversación aquí con todos. sí, buenísimo. Y como es con todo, se vale mandarnos las preguntas que quieran, si tienen inquietudes, lo que sea que les haga falta, aprovechemos este espacio. Este video quedará grabado, lo comparten ustedes también en sus redes con las personas con las que consideren necesario que compartamos toda esta información que hay acá. Bueno, Juanca, yo creo que antes de que empecemos, pues presentémonos tú y yo, porque me parece importante que quienes están aquí con nosotros sepan, bueno, quiénes son este par de personajes que están aquí hablando. Empecemos contigo. Tú eres médico, eres psiquiatra, psiquiatra infantil, tienes toda la experiencia del Sí. mundo en este manejo. Cuéntanos tú dónde estás trabajando. Bueno, sí, María, pues que yo pues para quien no me conoce, pues, soy Juan Camilo Aguirre, soy médico, me gradué en la Universidad de Antioquia hace muchos años, soy médico psiquiatra de la Universidad CES y también me hice la subespecialización en psiquiatría pediátrica, psiquiatría infantil, también en la Universidad de Antioquia. Ahorita me dedico a trabajar, pues tengo pues en el consultorio particular, atiendo pues mi consulta particular, y también pues hay algunas IPS de la ciudad con las que comparto pues algunas horas para atender niños pues de EPS específicas. Eso pues es como en lo que estamos como trabajando ahorita. Un amor muy profundo por el tema de la medicina, en la medicina muy enamorada de la psiquiatría,
y súper. en medio de la psiquiatría los Los niños y la niños, necesidad de los niños fueron los que terminaron pues como acaparando toda mi gran atención y dedicado a ayudar a estos muchachos pues y a su salud mental. ah, no, genial. Bueno, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, también médica, aunque yo tengo una buena mezcla, médica, Ujú. neuropsicóloga y psicopedagoga, pero al igual que aquí mi compañero Juan Camilo, un amor infinito por los niños. Entonces este espacio es justamente para ellos, porque si bien aquí estamos los papás, a lo mejor incluso los profes o terapeutas que tenemos relación con ellos, creo que tenemos un punto común y es que queremos que estos chiquitos les vaya súper bien y les Sí, favorezcamos María, todo su y qué desarrollo. bueno que lo decís, porque pues aquí hicimos la presentación del perfil profesional, pero que no hay que olvidar que pues que primero pues papá, ¿cierto? Que también Claro. obviamente Ah, sí. tengo el chiquitín aquí en la casa y que por supuesto como la mayoría de los que están ahí conectándose, acompañándonos, también el primer oficio y el más importante pues el de papá. Sí, igual. Yo también tengo dos hijas, ya están todas grandotas. Entonces, bueno, si te parece, arranquemos que ya tenemos varias personas. Sí, Recuerden ya que tenemos cualquier muchos que duda nos por aquí acompañan. estamos. Ujú. Bueno, Juanca, yo creo que vamos a hablar y el tema de este live es todo lo que es el tratamiento farmacológico, cuándo medicar a un niño, por qué lo medicamos, pero yo creo que tenemos que empezar por el principio y el principio es, pues contextualicémonos un poquito en qué es esto del trastorno por déficit de atención. Cuéntanos de pronto, Juanca, un poquito esto qué es, esto cómo se hace diagnóstico para poder después entender por qué se medica. Ujú. Claro, y es muy importante, María, que arranquemos ahí porque lo primero es entender qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y por qué le ponemos ese apodo al principio de trastorno, es decir, por qué Mm. lo medicalizamos, por qué los médicos y los especialistas en el cerebro nos decimos, venga, esto es algo que tiene que ver con nosotros y que tiene una ayuda, porque existen digamos, mitos y falta de comprensión alrededor del déficit de atención y no es infrecuente escuchar frases y palabras como es que simplemente son niños canzones, les falta correa, eso no es sino que no saben de norma y no entienden hacia dónde pasa todo esto. Entonces, una cosa que yo les insisto siempre a las mamás cuando llegan a mi consulta y hacemos un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y es que lo primero que yo tengo que lograr que ellos me entiendan es que es fundamentalmente un trastorno neurobiológico. ¿Sí? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es un niño cansón porque quiere ser cansón. ¿Sí? Es un Ujú. niño que tiene una alteración en el neurodesarrollo. El cerebro de los niños con TDAH no se desarrolla de una manera típica. Tiene una dificultad específica para activar unas áreas del cerebro que están asociadas con un montón de necesidades cognitivas específicas del niño. Y a pesar de que el nombre pareciera como muy específico porque dice déficit de atención, entonces todos nos quedamos pensando en que son simplemente niños inatentos, en realidad lo que hoy en día entendemos y entendemos mucho más del TDAH es que es un montón de funciones, incluso pues han habido movimientos en el mundo para tratar de cambiarle el nombre al trastorno de déficit de atención e hiperactividad para que logre realmente abarcar las disfunciones tan amplias porque son áreas del cerebro que tienen que ver no solo con la atención y la concentración, sino con gestión de las emociones, inhibición de impulsos, control motor, memoria, planeación. Entonces, son muchas cosas que se van a ver afectadas y que terminan llevando a eso. Entonces, para hacer Ujú. el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo primero que hay que entender a las mamás es que esto es una cosa que no pasa de un día para otro. ¿Listo? Es Sí, decir, tiene total. que haber un tema de tiempo, ¿sí? No es como que el niño era perfecto y le iba muy bien de todo y desde hace un mes le está yendo mal en el colegio y está muy inquieto en el colegio o está muy necio y está grosero en el colegio, entonces tiene un TDAH. No, debe haber un tema de tiempo. Lo que se propone es que uno tiene que ver que estas cosas pasen por lo menos durante 6 meses seguidos. Si Exacto. el niño es más pequeñito, uno espera que sea más tiempo porque es un poquito más difícil, pero que esto tiene que estar por lo menos durante 6 meses consecutivos. A mí me ha Sí, María. pasado, Juanca, por ejemplo, llegan niños a consulta y algunos de ellos, los papás me cuentan
que se han estado portando mal, que los notan más inquietos, que se están desconcentrando más en su clase, pero en un periodo menor de estos 6 meses que tú me estás hablando, en un periodo de 2, 3 meses, y va uno y empieza uno a preguntar, y hay cositas que están pasando en la casa. Entonces están separándose los papás, o se cambiaron de casa, o me cambiaron de colegio, es decir, hay un montón de situaciones que también de alguna manera pueden estar afectando ese comportamiento del niño. Entonces, por eso es bien importante lo que nos estás diciendo, es el tiempo de duración de los síntomas, ¿cierto? Que acuérdense que entonces son más de 6 meses. Y me imagino, Juanca, que tampoco se trata solamente de que sea un poquito distraído, un poquito inquieto, porque es que todos los niños del mundo tienen que ser inquietos y se tienen que mover, y yo creo que antes preocúpese del que no se mueva y del que no juegue, del que no y del lo que hace. no se ensucie, ¿sí o no? Pero Y entonces, aunque, por ejemplo, muchas veces el niño con TDAH es un niño que no corre, que no se ensucia, y esos son los signos de alerta, pero uno a veces no los notamos, ¿sí? exacto. Entonces, lo que uno trata de eso, históricamente, y una de las formas más, digamos, como más justas que hemos tenido para lograr diagnosticar el déficit de atención es hacerles entender como a papás. Bueno, otra cosa que es importante antes de pasar a esto, y es que no solamente tiene que tener un tiempo, sino que es algo que tiene que representar dificultad específica para el niño, o sea, que esto que está pasando realmente genere una dificultad, y que tiene que pasar lo que nosotros decimos en varios ambientes. Es decir, no puede ser que solamente el niño es muy necio en la casa, pero es un angelito en el colegio. Eso no es un déficit de atención, probablemente algo distinto. O al revés, en el colegio es todo horrible, pero la mamá en la casa no ve eso. Ahí hay que ver otras cosas distintas. Hay que entrar a mirar en la casa qué está pasando. ¿Qué está pasando? Son 3 núcleos fundamentales de síntomas los que nosotros les decimos a las personas que tienen que estar como pendientes. Primero, los síntomas de inatención. Son los más comunes, digamos, probablemente podrían ser los más fáciles de detectar. Entonces son niños que se distraen, que no logran mantenerse en una sola actividad, como dicen por ahí, que se la pasan en su mundo, que se ponen a pensar en otras cosas y se pierden, ¿sí? Que arrancan una actividad y siempre la dejan a la mitad, que se les olvidan las cosas que hicieron por la mañana, como que no estaban parando atención. Uno los llama y no responden por el nombre porque están idos en otra cosa. Esas como fallitas de atención. El segundo núcleo importante, que es el núcleo de la hiperactividad o la inquietud. Niños que tienen que estar como continuamente como con una actividad motora, o sea, como que algo siempre está ahí. Una expresión muy bonita de las mamás que es muy colombiana, pero que uno ve que la expresan a cada rato, es que tiene como un motorcito adentro, es que nunca para, ¿cierto? Entonces siempre ¿Cómo lo apago? Es que lo sientan, lo sientan en la silla, le dicen no se mueva, y aún así quietecito empiezan a mover la cadera, mueven los pies, se comen la camisa, se muerden las uñas. Algo tienen que estar haciendo porque no tienen inhibición motora. Y el tercer punto es el núcleo de la impulsividad. Son niños que les cuesta mucho medir el riesgo de lo que van a hacer. ¿Sí? No tienen como esa capacidad, entonces son los que se meten en problemas sin darse cuenta. Es el típico niño que se encarama en árboles que después no va a ser capaz de bajarse, anda caminando por las cornisas de los vidrios, salta por encima de los muebles sin pensar en que va a terminar al otro lado aporreado, termina en pelea con todos los amiguitos, y pero es que no tiene amiguitos, es que no les gusta jugar con él. ¿Por qué? Porque es que él es tan brusco y no se da cuenta que a los amiguitos no les termina gustando jugar con él porque siempre los aporrea. Ese es el núcleo de la hiperactividad. Cuando uno junta todo esto con un tiempo específico y con esta situación, entonces uno dice, el niño probablemente tenga un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay un punto ahí, Juanca, muy importante, que para mí casi que es fundamental cuando hacemos diagnóstico, y es que todo esto que estás diciendo tiene que estar generando un impacto negativo en el proceso del niño. Es decir, no es que solamente sea distraidito, pero académicamente le va súper bien. No, él es distraído o es inquieto o es impulsivo, pero académicamente va de para atrás, o le está generando un problema con los compañeritos, o en la casa la situación se está volviendo súper complicada. Es decir, hay un impacto fuerte negativo en la vida. En alguna de las áreas, ¿cierto? Exacto. Tiene que estar sintiendo, porque si no, entonces no podríamos, digamos, configurar una idea de trastorno. Habría que pensar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Puede que sea que el niño esté grosero por algo, pero uno no podría decirlo que tenga un trastorno. Una diferencia importante, miren, que yo en ningún momento hasta este punto hemos hablado de la inteligencia del niño. Los niños con déficit de atención
suelen, y es lo más frecuente, tener una inteligencia normal, ¿sí? Que se puede acompañar de problemas de inteligencia, lo más frecuente es que no lo tengan, es decir, son niños que incluso pueden ser muy inteligentes, a veces tan inteligentes que dicen, no, es que le va muy bien en el colegio, en la parte académica, pero lo disciplinario es muy desastroso. Entonces, siempre hay un impacto, aunque le vaya bien en el colegio, por ejemplo, lo disciplinario tienen ese problema. Muchas veces, como digamos, los primeros grados no son tan exigentes académicamente, pues aunque tengan el déficit de atención, ellos logran ir como saliendo adelante, pero efectivamente apenas empiezan a llegar a, yo creo que son los grados en los que uno ve el déficit de atención que no se diagnosticó antes en niños que son de ese tipo, típicamente es quinto y sexto, ¿cierto? Cuando empiezan los años que son académicamente como más duros y más exigentes, a pesar de que son inteligentes, el déficit de atención no los deja rendir. Claro. Bueno, y ahí viene uno de los puntos pues principales de este espacio, cuando uno empieza a darse cuenta que de pronto su hijo cae dentro de esta categoría, que algunas mamás de las que se nos están conectando identifican estos síntomas, ¿cómo se concreta el diagnóstico de este trastorno? ¿Existe un examen de sangre que tú te hagas y te diga confirmado TDAH o una resonancia o un electroencefalograma o cómo se confirma este trastorno? Pues ojalá existiera eso, pero desafortunadamente en psiquiatría todavía estamos un poquito lejos de eso. Y aunque finalmente la ciencia ha avanzado bastante, sobre todo en el curso, digamos, de los últimos 15 o 20 años, y hemos avanzado bastante, la realidad es que podríamos decir de forma generalizada para los diagnósticos en psiquiatría es la clínica, ¿cierto? No tenemos ninguna otra cosa. El cerebro sigue siendo un órgano especialmente complejo, especialmente difícil de entender, de abarcar y lograr que haya un examen, sea una muestra biológica o un examen de imagen que nos lograra resolver todas las dudas es muy difícil y por eso el trabajo, que decimos que el trabajo es fundamental y eminentemente clínico, de que hacemos los que nos dedicamos a esto es lograr entender cuándo esos cambios en los comportamientos, en la conducta o en la emoción de un ser humano representan una alteración en el funcionamiento del cerebro o cuando no lo representan, porque cuando representan la alteración es cuando se benefician de los tratamientos. Específicamente para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es muy claro el diagnóstico, es eminentemente clínico, es decir, ¿cómo logramos el diagnóstico? A través de una entrevista con un especialista, con alguien formado en salud mental de los niños, el psiquiatra infantil, un neuropsicólogo, un psicólogo especialista en educación clínica, un psicopedagogo, alguien que esté pues como muy entrenado en el tema para que pueda abarcar todas las cosas que tenemos que preguntar, saber para poder armar esto y decir esto definitivamente representa, es una alteración del neurodesarrollo de ese niño. Ahora bien, hay algunas herramientas que pueden ayudarnos a aclarar el diagnóstico, pero incluso que yo muchas veces lo digo, más que eso, nos sirven es para la parte del tratamiento, que es precisamente el acompañamiento y la asesoría de los especialistas en neuropsicología, que nos van a ayudar a través de estas pruebas neuropsicológicas a medir muy específicamente esas habilidades cognitivas en cada uno de esos dominios y decirnos, vea, efectivamente este muchacho se desempeña significativamente más bajito en una cosa como la atención. La prueba neuropsicológica de por sí no es la que hace el diagnóstico, pero ayuda mucho para entender realmente cómo es todo el funcionamiento del cerebro y lo más importante, nos ayuda a perfilar lo que María es muy experta y hace muy bien, que es rehabilitar. Es decir, tenemos a este muchacho con esta dificultad, vamos a trabajar duro en las habilidades. Y me devuelvo un poquito por lo que les decía a los que nos están escuchando. Esto es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, teóricamente, con el curso de los años estos muchachos irían mejorando solitos. La gran mayoría de los estudios dicen van a mejorar en gran medida, la gran mayoría van a mejorar solitos, pero no podemos esperar que pase todo ese tiempo y que estos durante todo ese tiempo vayan, ahorita hablamos de esto, de todas las complicaciones y todo lo que acarrea pues tener el déficit de atención. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a ese cerebro para que se desarrolle lo más adecuadamente posible, y ahí es donde toda la evidencia apunta al tema de las terapias para ayudar en ese tema de neurodesarrollo. Entonces, la entrevista clínica y el apoyo desde las pruebas neuropsicológicas cuando hacen falta, y para la parte de la rehabilitación siempre van a ser pues como la parte clara para el diagnóstico.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Cuando yo, por lo menos pues dentro de la consulta hago los procesos de evaluación, digamos que el objetivo no solamente es hacer confirmar el diagnóstico, sino todo lo que tú estás diciendo, es empezar a configurar todo lo que va a ser el manejo. ¿Cuáles son las áreas de debilidad? Pero también importantísimas las áreas de fortaleza, cómo lo va a sacar adelante, cómo lo va a potenciar y empezar a estructurar todo lo que va a ser un manejo interdisciplinario. Y de ahí arranca, nos vamos metiendo cada vez más en nuestro tema y es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya diagnosticamos, ya sabemos que es un diagnóstico clínico, la prueba neuropsicológica no es el requisito puntual para hacer diagnóstico, pero sí nos da una valoración demasiado profunda porque nos habla de todo el perfil cognitivo. Ya lo tengo, ya la evaluación me lo soportó, finalmente me le diagnosticaron con un déficit de atención. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué sigue? De aquí para allá, ¿qué va a pasar? Entonces empecémonos a meter, Juanca, por ese tema. Empecemos a hablar como a grandes rasgos. Si bien hoy estamos muy enfocados en medicación, a mí me parece muy importante que tampoco quedemos con la idea de que la medicación es el tratamiento, porque tampoco es así. Uno no puede pensar que déficit de atención igual Ritalina y listo el pollo y se alivió y se curó, porque nada más alejado de la realidad que esto. Tenemos Y que ese es uno de hacer los todo un manejo. errores más típicos que hay en el abordaje terapéutico del déficit de atención cuando uno lo encuentra. El pensar que esto se resuelve como con una medida muy, muy puntual. Decir que solo la terapia, solo el medicamento van a servir. Entonces, si quieres arrancamos, pero por ejemplo a mí sí me parecería interesante que demos esto, es cuando yo ya tengo el diagnóstico, porque la pregunta que siempre les traen las mamás, decimos vamos a empezar el tratamiento, la pregunta que se tienen que hacer, casi siempre se hacen las mamás es, pero ¿por qué tengo que tratarlo? ¿Cierto? Y es muy importante entender que es todos esto no es ganas, no es ganas de los médicos de estar mandando medicamentos, terapias, o porque nos enriquecemos de ese tema, porque nada de eso pasa, sino que los estudios claramente nos han demostrado que los niños con déficit de atención a quienes no se les hacen los abordajes tempranos tienen lo que llamamos en los estudios epidemiológicos desenlaces mucho menos favorables a futuro. Es decir, que y estos estudios, yo creo que una de las cosas bonitas que tenemos en la psiquiatría que ya nos hemos podido seguir, y por ejemplo específicamente en la psiquiatría infantil, que es un área relativamente más novedosa, pero en el déficit de atención ya tenemos estudios de seguimientos a 20, 30 y 40 años de pacientes. Hemos podido comparar los niños con TDAH que se trataron y que no se trataron, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? En el inmediato, por supuesto, son niños que les va mal en el colegio. Pero me pueden decir, pero es que él le va bien en el colegio a pesar de que tiene el déficit de atención. Listo, le va bien en el colegio. Pero tienen más problemas de comportamiento. Pero tienen menos amigos. Es más difícil, está demostrado que les cuesta más la socialización. Pero tienen más actividades de riesgo y se accidentan más. Pero Baja los autoestima. echan más de los colegios. Pero se deprimen, pero se ponen ansiosos. Imagínense que usted sea un niño de 10 o 11 años que todos los días lo regañan, que todos los días le dicen que es malo, que todos los días le dicen que es necio, que todos los días le dicen que no se esfuerza. Típicamente estos muchachos, si no saben de tratamiento, van a terminar con un trastorno anímico asociado, y esa comorbilidad con la depresión y la ansiedad es altamente frecuente en los niños, en los adolescentes. Las actividades de riesgo, especialmente el consumo de sustancias. Muchas mamás tienen el miedo de que los medicamentos generen adicción, ahorita hablamos más de eso, pero realmente el riesgo de la adicción está por el déficit de atención, porque la impulsividad es lo que más te lleva a consumir. En los adultos hemos logrado medir los muchachos que tenían déficit de atención y que recibieron tratamiento, consistentemente ingresaban a mejores universidades que los que no recibieron tratamiento, tenían mejores trabajos, tenían relaciones de pareja más estables, menos divorcios, mejores relaciones con los hijos, menos accidentes. Entonces, no es solamente el niño que estamos viendo ahí, porque finalmente ese niño que estamos viendo ahí es el adulto que va a estar en unos años. Claramente los niños que tienen déficit de atención y se les da un tratamiento van a tener un beneficio muy sostenido y muy ostensible en su vida de adulto, y esa es la razón por la que hay que tratarlo. No es porque esté ganando o perdiendo la materia, no es porque gane o pierda matemáticas,
síntomas. Es porque esos cambios que está teniendo ahí van a significar que si no se tratan en un futuro va a tener muchas complicaciones. Y esa es la razón por la que hay que tratar. Tratar interdisciplinariamente, integralmente. No es tratar, medicar y ya pasó. No, es tratar en global. Exactamente. A mí siempre, cuando yo me enfrento con papás, siempre les digo, vea, el tratamiento de esto, vamos a hacer de cuenta, esto es como un triángulo. Y un triángulo tiene 3 patas. Pata, pues esquinas. Esquina número 1 es el niño. Hay que tratar a este niño, le vamos a empezar su proceso terapéutico, lo vamos a medicar si hace falta. Pero me quedan 2 patas. Los papás, ¿cómo les voy a ayudar? Les tengo que hacer psicoeducación. ¿Qué rutinas me van a empezar a reforzar en la casa? Los papás también necesitamos ser conscientes de lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Y la tercera patica, que después hacemos un live bien chévere al respecto, es el colegio. Cómo el colegio también se tiene que incluir en todo esto, cómo nos tienen que empezar a apoyar. Si logramos ese engranaje, estos chiquitos van a tener este buen pronóstico que nos estás diciendo. Pero si alguna de estas 3 esquinitas no está cubierta, esto empieza a flaquear, ¿cierto? De acuerdo. Sí, mira, hay una cosa en psiquiatría y es que cada vez es más claro y los estudios nos demuestran que la mayor efectividad, el mejor nivel de efectividad de nuestros tratamientos se obtienen cuando se hacen lo que llamamos manejos combinados. Es decir, cuando usamos los medicamentos junto con las terapias específicas pues para cada trastorno que estemos hablando. Y eso tiene que ver con situaciones muy específicas. Y les quiero recordar que el cerebro, como les decía, es un órgano que es muy especial, porque es probablemente el único órgano del cuerpo que realmente tiene que lidiar con el mundo. ¿Sí? Porque el corazón se interpreta el solito lo que le está pasando y funciona, pero el cerebro tiene que ser capaz de entender el cuerpo y entender el mundo para poder responder frente al mundo. Entonces, en ese sentido, como es un cerebro, pues puede enfermarse y va a tener una alteración que es enteramente biológica y que hay que corregirla, y donde los medicamentos probablemente tengan la función más importante. Pero como ese cerebro tiene que entender el mundo para poder comportarse en función del mundo, si yo no entiendo qué son todas esas otras cosas que le pasan al niño, cuáles son todos esos factores que intervienen, que detonan y que presionan para que aparezcan el trastorno o para que no desaparezcan los síntomas, es decir, pueden ser factores que sean precipitantes o perpetuadores del trastorno, probablemente no voy a tener una mejoría. Y es aquí donde yo les digo, aquí no funcionan a veces las matemáticas, porque a uno le enseñaron que 1 más 1 es 2. Entonces uno pensaría que terapia más medicamento es 2, que sería tratamiento muy bueno, pero resulta que los estudios muestran que terapia más medicamentos es 5. Es decir, realmente la suma es mucho más que cada uno de sus componentes. Es muy potente cuando realmente logramos hacer intervenciones. Entonces, siempre hay que pensar que la intervención tiene que ser multimodal. Lograr intervenir a los niños desde todos los aspectos que intervienen en su vida. Como normalmente, por el ejemplo del déficit de atención es el problema escolar, entonces ahí decimos, tienen que haber intervenciones en la casa, tienen que haber intervenciones en el colegio y, como dices tú, tienen que estar las intervenciones específicamente dirigidas hacia el niño, porque todos los ambientes tienen que ver con el desempeño y hay que mirar, es prácticamente imposible, ¿cierto?, encontrar un déficit de atención donde no hayan un montón de cosas que estén metidas con ese tema. Y por eso tratamos siempre de intervenirlas para mejorarlas. Exacto. Bueno, estamos entonces en un punto donde vamos a suponer que ya se arrancó todo este manejo, papás ya los tenemos cubiertos, colegio ya también se integró en esta parte, vamos a empezar un proceso terapéutico. Pero el psiquiatra nos dice, bueno, vamos a empezar también un tratamiento farmacológico como parte de este tratamiento multimodal. Creo que lo primero que tenemos que saber es por qué se medica, es decir, qué pasa biológicamente en ese cerebro, qué es lo que yo le voy a dar a mi hijo. O sea, si a mí me cuesta darle un Dolex y darle un antibiótico porque no sé qué le estoy dando, ¿qué es lo que yo le voy a dar? O sea, cuando a mí me dicen dele metilfenidato o dele una tomoxetina, ¿qué es lo que le voy a dar y qué le va a hacer? Entonces, cuéntanos de pronto, Juanca, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que está pasando con estos medicamentos en esos cerebros?
Ujú. Mira, María, y antesitos de esa pregunta, la típica pregunta de la mamá es, hay que darle medicamento a todos los niños, ¿cierto? Todos los niños con déficit de atención se tienen que medicar. La respuesta claramente es no, De acuerdo. pero la realidad es que la A gran muchos, mayoría se van a beneficiar en gran medida del tratamiento. ajá, Porque la respuesta es no, no a todos, no necesariamente a todos, porque hay que pensar un montón de condiciones y digamos, por eso es que nos desgastamos tanto siempre estudiando, mirando todo eso, es fundamentalmente la condición del neurodesarrollo. Todos los niños entran en una etapa diferente, nos llegan en una etapa diferente y nuestro trabajo también es entender mucho ese cerebro en qué punto está. Lo más común, y esto pasa con los niños más chiquitos, es que a veces su nivel de neurodesarrollo todavía es bajo, es decir, hay mucha inmadurez y uno espera que con intervenciones de terapias haya un estímulo importante para el desarrollo y hayan cambios significativos en el curso de los próximos meses o en el próximo año. Entonces uno puede ser un poquito más conservador frente al inicio de medicamentos, por ejemplo, con los niños más pequeños, más importantes. Sin duda también hay un grupo de niños que independiente de la edad se beneficia muchísimo de los tratamientos con terapias y pues si eso pasa y si eso es todo lo que necesita, pues es solo eso. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto es que definitivamente esto de todos modos también es una negociación y también tenemos que hablarlo pues con la familia. con Aquí papás, no vamos claro. a medicar, aquí no vamos a medicar a ningún niño a la brava, aquí no le vamos a meter ningún medicamento a la brava a nadie. Pero sí queremos es que entiendan si estamos tranquilos, si hemos logrado sacar todos los mitos y todos los miedos que tenemos frente a los medicamentos y aún así decidimos no hacer el tratamiento, podemos optar por la opción, pero entendiendo cuáles son los riesgos y los beneficios de no hacerlo. Y ahí es donde entramos en bueno, entonces tomamos la decisión, qué es lo que vamos a hacer, porque hay que tratarlo, porque hay que dar medicamentos a la gran mayoría de los niños, para no decir que a todos, porque la realidad es que cerca pues que de la totalidad se benefician enormemente de esto. Porque es un trastorno fundamentalmente, como les decía, neurobiológico. Si finalmente es muy claro que los factores ambientales intervienen, más que precipitadores, son perpetuadores de la condición. Es decir, finalmente hay más razones genéticas, biológicas y del desarrollo biológico pues propio del niño asociadas a la aparición del síntoma que otros factores ambientales. ¿Qué es lo que nos han demostrado los estudios? Hay un neurodesarrollo normal. ¿Cómo es? Yo lo he repetido un montón de veces y de pronto no están muy familiarizados. Hay mamás que obviamente pues no son médicas y no entienden esto. Es decir, uno no nace con el cerebro tal cual va a quedar el resto de la vida. De hecho, sale con el cerebro todavía muy inmaduro de la barriga de la mamá y él va a crecer y a cambiar muchísimo durante el curso de los primeros años de vida. Mucho en los primeros 2 años, muchísimo en los primeros 2 años, mucho en los primeros 5 años, bastante en los primeros 10 años y de ahí para adelante, digamos, más o menos y poquito, ¿cierto? Pero va a seguir cambiando bastante, o sea, y en esos primeros años uno puede ver muchos cambios. Si hay alguna alteración que la determinada biológicamente, que hace que el cerebro no se desarrolle de esa misma manera, pues dependiendo de las áreas cerebrales que no estén experimentando ese desarrollo, van a aparecer síntomas. El trastorno por el déficit de atención e hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más común de la infancia, más común. Alrededor del 6 a 7% de los niños tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O sea, si ustedes tienen un salón de 50 niños, más o menos, unos 2 o 3 niños probablemente van a tener un déficit de atención, pero hacen bulla 50, claro, porque es que eso es otra cosa distinta, pero el trastorno realmente no lo tienen los 50, ¿cierto? Es más específico. Y por supuesto, los factores ambientales entran a mantener los síntomas o a empeorarlos, que es lo más común y es lo que aparece ahí. Yo tengo un déficit de atención y además estoy en un salón donde hay 60 niños y todos están neciando, pues lo más probable es que por más que yo intentara quedarme quieto, pues voy a seguir neciando. Entonces, esos son los otros factores que uno tiene que intervenir. Pero entonces es por eso, es por esas alteraciones en ese neurodesarrollo. Para
yo he visto pues aquí quienes se nos van pegando y he tenido pues como la alegría de ver que hay médicos, que hay psicólogos que van a entender, y a las mamás les pido por favor que no se enojen porque les voy a hablar unas cosas un poquito más enredadas. ¿Cuál es el cambio más específico que hemos notado? Como les decía, el estudio del cerebro todavía es complicado, pero sí hemos logrado ver que posiblemente lo que más esté asociado son unos factores que tienen que ver con la secreción y de la dopamina a nivel de la hendidura sináptica de la corteza prefrontal. Es decir, un neurotransmisor que se llama dopamina, que es especialmente importante para la activación de esas neuronas que están aquí adelante en la corteza prefrontal, para uno lograr hacer las actividades que deben hacer ellas, parece que no se logra de buena manera. Eso es lo que nos han mostrado los estudios, como que hemos logrado avanzar más. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que efectivamente cuando usamos medicamentos que están asociados a que se aumenten esos niveles de dopamina en esas áreas, los niños suelen mejorar de los síntomas. ¿Cómo lo hemos logrado? Pues sin duda, inicialmente fue con un poquito de suerte, un poquito de chepa, como decimos en Antioquia. Realmente la historia de la Ritalina, del metilfenidato es bonito porque cuando se empezó a usar por allá en la década de los 60 se estaba usando para mejorar los niños con migraña crónica que no mejoraban. Y la respuesta que fueron viendo era que realmente estos niños lo que estaban era mejorando era en los temas comportamentales, y a partir de ahí aparecen pues las teorías de la dopamina, porque sabíamos que eso era lo que más nos ayudaba y fuimos evolucionando. Hoy hemos evolucionado, a pesar de que seguimos usando el metilfenidato y probablemente sea la molécula clave todavía Primera más línea. importante con la que trabajamos, ¿cierto? Hemos evolucionado bastante el metilfenidato en tema de presentación y los medicamentos que pueden usar eso, y hoy en día tenemos, digamos, un arsenal más significativo en lo que tiene que ver con la disponibilidad de diferentes mecanismos de acción para mejorar. Y por eso entonces seguramente están muy asociados en las cabezas pues, de todos los que nos están escuchando, un montón de medicamentos para el déficit de atención que pueden servir más en menor medida o más para uno u otros síntomas, y eso es pues digamos como parte de la tarea importante que tenemos que hacer en el momento de la consulta. Súper. A mí en la consulta, Juanca, algunos papás me han hecho esta pregunta más que todo cuando los niños tienen TDAH de predominio inatento. La pregunta es, ¿por qué voy a medicar a mi hijo que solamente es inatento, que antes es súper juicioso, que incluso a veces pasa desapercibido en la clase porque es calladito, juiciosito, se queda sentado en su puesto? ¿Por qué a ese niño que es tan juicioso y tan sentadito le voy a dar la misma medicación que le voy a dar al que está hiperactivo y al que está súper impulsivo? A veces uno como que no entiende por qué se medican con lo mismo. O sea, sí, como... y a veces pasa un miedo más grande cuando yo les digo que, y es como lo que seguía que para hablar, que el metilfenidato, la Ritalina, es un medicamento estimulante. ¿Cómo así que un estimulante? Sí, un estimulante, es decir, es para aprender, es para activar. Y dicen, no, por Dios, se me va a enloquecer este muchacho, pues si ya no logro pararlo. Entonces, una de las analogías que yo le hago es que una de las cosas, como de los, digamos, no entender el tratamiento es pensar que el déficit de atención es un exceso de energía, pero que en realidad, si uno lo entiende bien, es todo lo contrario. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una falta de energía. Es una falta de energía en las áreas cerebrales específicas encargadas de unas actividades. Entonces, estos medicamentos tienen la capacidad de ir a aumentar la energía en esas áreas. En esas áreas cerebrales hay un montón de cosas. La atención y el control motor, la inhibición motora, esas áreas están ahí juntas. Dependiendo de cada niño, porque dependiendo, como hablamos, del neurodesarrollo de cada niño, que hablamos que es diferente, pues puede verse más los síntomas de un lado o del otro. Ahora, nosotros tenemos, digamos, 3 grupos grandes de medicamentos, los que llamamos los estimulantes, los no estimulantes y los otros. Los otros, digamos, es como una bolsa distinta. Claramente el grupo principal, que es el grupo de los estimulantes, son medicamentos que se encargan de activar la corteza prefrontal a través de mecanismos de dopamina.
los más conocidos, y voy a decir nombres también para que me los reconozcan, porque seguramente ya los han usado, que es el metilfenidato. Lo conocen básicamente en nuestro medio como Ritalina y como Concerta, que es una presentación, digamos, diferente, pero que también es el mismo medicamento. Y más recientemente, pues ha entrado otro en el mercado, que es la lisdexanfetamina, que se conoce como Samexid. No estamos haciendo aquí propaganda pues ninguna marca, sino para que me entiendan pues como los que estamos usando. Esos son como los 3 medicamentos. Realmente son la primera línea de tratamiento. Son los que han demostrado la mayor eficacia a la hora del tratamiento para el déficit de atención e hiperactividad en el mundo, ¿sí? Y los estudios a largo plazo avalan estos medicamentos como medicamentos muy seguros y con los mejores efectos. ¿Listo? Entonces, eso es como la primera línea de tratamiento. A mí me La segunda gustaría, línea, Juanca, sí, dame un segundito antes de que empeces ahí. Quisiera sí, como profundizar un poquito en esas analogías de a quién es que voy a estimular, porque por aquí tenemos comentarios de que es que estimulante suena como a medicamentos que generan adicciones, e incluso como cocaína. Entonces, volvamos a enfatizar sí, en bueno, cuando uno habla, esa es una parte, sí, digamos, eso, lo que digamos, entonces, dentro de este grupo de estimulantes, básicamente lo que hacen es eso, es activar la corteza cerebral, pero tenemos que recordar que son cortezas cerebrales que no están activadas, ¿sí? sí, O sea, que están hipofuncionantes, y este medicamento lo que hace es fundamentalmente hacer eso. Yo sé que podría sonar un poquito, por ejemplo, como dices tú, al tema de la cocaína. De hecho, la cocaína también, digamos, produce su efecto narcótico alrededor de la liberación amplia pues de dopamina pues en múltiples áreas del cerebro. Porque no es adictivo? Y me voy adelantando pues a unas preguntas que van haciendo por ahí. Claramente los estudios han mostrado que el metilfenidato no es un medicamento adictivo. ¿Listo? Eh, Porque es muy específica en las áreas en las que opera. ¿Sí? Como va muy específicamente a esas áreas prefrontales, es decir, para que uno esté más atento, para que planifique mejor, y no va a otras áreas que conocemos como los centros del placer, entonces no tiene esa capacidad como para generar ese potencial adictivo. Hay un medicamento que no se consigue aquí en Colombia, que es para el déficit de atención, que tiene algunos estudios que han mostrado que si un mal uso podría llevar a una adicción. Ese medicamento no se consigue aquí en Colombia, entonces pues, no justifica pues que nos detengamos mucho, y digamos cuando se usa tiene que usarse con una mayor reserva y con mayor cuidado, pero tampoco pues es imposible. Es más común el uso abusivo del medicamento, eso sí puede pasar, pero no, abuso y adicción no son los mismos. Como es un medicamento que estimula, por ejemplo, el uso abusivo más común es que quita el sueño. Entonces, típicamente, con frecuencia uno ve que personas, sobre todo muchachos universitarios, usan la Ritalina para estudiar. Ay, tengo mucho que estudiar, entonces me tomo una Ritalina por la noche para poder pasar toda la noche despierto. Es un estimulante como es estimulante el café, como es estimulante un cigarrillo. ¿Sí? exacto. Entonces, pero no tiene otros efectos que pudieran generar adicción. Lo que hace, digamos, es activar esa corteza cerebral que en estos niños no se activa bien. Los estudios no han demostrado que no es adictivo, al contrario, y siempre os digo, una de las cosas más claves que han demostrado los estudios es que se comporta casi como un factor protector de las adicciones. Sí, ¿Sí? porque acuérdense que Eh, ahorita decíamos que incluso el solo hecho de tener un déficit de atención me implica un riesgo más elevado de una adicción futura. Y y en recibir un esos estudios a tratamiento largo acá plazo los han me baja el comparado, riesgo. ¿cierto? Ajá. Cogieron eso, cogen a los muchachos que recibieron tratamiento con metilfenidato junto con otro grupo de muchachos que no recibieron tratamiento con metilfenidato, los siguieron durante 10 años y midieron quiénes tuvieron más incidencia de De trastornos por uso de consumo. sustancias durante la adolescencia o de consumo de sustancias, y claramente fue muchísimo superior la incidencia del consumo de sustancias dentro del grupo de muchachos con trastorno, con déficit de atención e hiperactividad, Sin que no tratamiento. recibían tratamiento. Entonces, prácticamente se comporta incluso como un factor protector. Ese es el Ujú. primer grupo. Como cualquier medicamento tiene efectos adversos, porque si no tuviera, no tuviera efectos adversos, pues básicamente no sería No sería. medicamento. Sí, o no ¿Qué es tiene lo efectos más adversos común? de cualquier medicamento que se toma, le puede generar cualquier efecto secundario.
Lo más frecuente, cierran el apetito un poquito, pueden quitar el sueño, por lo que yo les hablaba, es un estimulante, pero digamos eso bien manejado, usualmente no es nada de qué preocuparse. Efectos más raros reportados en el mundo sí hay, depresión, síntomas emocionales, pero son cosas mucho más raras. Entonces, realmente es un medicamento muy eficaz, muy seguro y no produce nada de las cosas que dicen por ahí, ¿cierto? Ni genera adicción, ni dopa, ni duerme, ni emboba, ni daña el cerebro, ni cambia la personalidad. Yo ya más tengo una lista por ahí para repetir de tantas cosas que he escuchado. Ninguna de esas cosas las genera. Si las De generaran, acuerdo. nosotros no la daríamos No de lo ninguna manera. estaríamos dando, exacto. Profundicemos, Juanca, si bien nos acabas de decir que esta parte del apetito, el sueño, son leves y son manejables, profundicemos un poquito en cómo lo manejo, porque es que es uno de los puntos que a mí, por ejemplo, los chiquitos que en este momento están empezando tratamiento farmacológico o ya llevan un tiempo, y uno de los puntos en los que las mamás más se fijan es eso. Bueno, finalmente me estás diciendo que es un efecto leve, pero es que a mí me angustia ver que no quiere comer, que no quiere desayunar, que Ujú. tiene una pereza horrible para tomarse el algo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como mamá que estoy viviendo con este chiquito, que no quiero que se baje de peso, que no tanto ni quiera el peso, sino la talla, que no pare su proceso de crecimiento? ¿Qué puedo hacer con este tema del apetito? ¿Hasta dónde lo dejo como que sencillamente pase? ¿O en qué momento me preocupo y tengo que hacer algo al respecto? Listo. Entonces, lo que usualmente es un efecto leve. Es raro que el efecto sea grave como para que vaya a generar algún compromiso clínico. Eso es lo primero que me entiendan. Es decir, la mayoría de las veces el cambio en el apetito está más asociado a otro tipo de factores externos que incluso al mismo metilfenidato, y eso es lo que demuestran los estudios. ¿Cuándo hay que preocuparse? Es que esa es una pregunta que realmente aplica. Si uno como que tuviera que preocuparse, uno diría, pues es a los niños que están en etapa de crecimiento, que uno dijera que se les cierre tanto el apetito que vayan a perder crecimiento, porque no existe ningún caso de desnutrición asociado a metilfenidato, listo, eso no existe. Ujú. Algunos estudios que trataron de mirar eso demostraron que podría haber una disminución en el crecimiento final en los niños que usaron el metilfenidato, pero los estudios demuestran que la diferencia es de máximo 1 centímetro. ¿Sí? O sea, es muy insignificante relativamente para el efecto tan importante que puede tener. Entonces ahí está ahí. No es como no es algo que nos tengamos que preocupar. Yo les digo mucho a las mamás, recuerden que uno normalmente come más por hábito que por hambre. Ujú. ¿Sí? Uno normalmente se sienta a almorzar porque es la hora de almorzar, no tanto porque tenga hambre, a menos de que ya vayan siendo las 3 de la tarde. Si uno se sienta a las 12 es porque esa era la hora en la que tocaba el almuerzo y uno se sienta. Pero los niños con déficit de atención usualmente son muy impulsivos, son muy inquietos, son desafiantes de la norma, entonces no les gusta que los sienten a almorzar. Entonces, lo primero y lo más importante para tratar ese apetito es que hay que mantener unas adecuadas y sanas rutinas de ingesta de alimentos. Entonces, el tema de los horarios, el comedor, todos juntos, todos comiendo a lo que hay que comer, ¿cierto? Todo lo que enseñamos como en la terapia es como lo más clave, ¿sí? Y con eso, yo creo que en general, yo creo que el 99% de los casos se pasa sin ningún Pasa, problema. sí, sin problema. Y si definitivamente no se puede, pues se cambia el medicamento. Que eso me parece ¿Listo? muy importante que tengamos eso presente. También me ha pasado mucho familias que llegan, eh, ay no, es que siento que con la Ritalina no tuve resultado, le cayó pesado, le dio dolorcito de cabeza, yo le quité eso y yo no le quiero volver a dar nada. No, ya. Y entonces hasta ahí llegó pues esa opción. Me parece muy importante saber, y eso nos devuelve un poquito incluso a un tema que dejamos como medio empezado, es que existen varias opciones farmacológicas. Ya Eso. hablamos de los Entonces, estimulantes, pero existen otras. exactamente. Entonces, lo importante es que las mamás no pierdan como de vista que hay más opciones. Ujú. Como cualquier medicamento, cualquier persona puede no tolerar bien. Los estudios hablan que la respuesta es alrededor del 80%, es decir, hay alrededor de un 20% de niños que no responden bien a la Ritalina, sea por efectos adversos o sea porque no tienen respuesta, porque hay niños que simplemente uno les da la Ritalina y como que no les pasara No nada. funciona. Es un Ujú. grupo muy pequeñito, pero puede pasar. Cuando eso pasa, hay otras posibilidades.
El otro grupo, que es la segunda línea, que son los medicamentos no estimulantes, fundamentalmente está el grupo de la atomoxetina, que es otro medicamento que usamos, que es bastante socorrido, pues digamos, en nuestro medio. La atomoxetina la conocen con el nombre de Stratera, con el nombre de Atento, esas son como las marcas que se encuentran acá. Es un medicamento que tiene un mecanismo de acción diferente, porque es a través de la modificación de la secreción de un diferente neurotransmisor, que es la norepinefrina, pero que por mecanismos en la corteza prefrontal también desemboca en que finalmente aparezca más dopamina pues, a nivel de la hendidura sináptica, que puedan usar pues, las neuronas para aprender esas áreas del cerebro de las que estábamos hablando, ¿sí? Es un medicamento que también es muy seguro, también tiene contraindicaciones, tiene algunas dificultades. Por ejemplo, una de las ventajas de la Ritalina es que uno toma la pastilla, digamos, inmediatamente ve el efecto. La atomoxetina requiere un poquito más de tiempo, de varias semanas de estar tomando el medicamento en dosis estables para ver la diferencia. Los estudios han demostrado que es muy bueno, que es mejor pues que no tomar nada, pero que efectivamente no es tan bueno como ninguno de los estimulantes, pero es muy útil. Y estudios más, digamos, detallados nos demuestran que es especialmente útil para los problemas atencionales, es decir, para los niños que tienen el TDAH de predominio muy inatento, mejoran bastante, pero que no nos ayuda, no es tan bueno para corregir los temas de inquietud y de impulsividad. Entonces son niños que mejoran a veces mucho como en una parte y en otra no tanto. Uno tiene que medirlo, pero hay posibilidades. ¿Listo? Y ese es como el segundo grupo, que es el de los no estimulantes. Por aquí tenemos una mamá que nos ha estado preguntando acerca del guanfacine. Cuéntanos, Juanca, ¿es dentro de la tercera bolsa? La tercera bolsa, que les decía que es el de los otros medicamentos. Hay otros medicamentos que se han usado para el manejo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algunos con, digamos, un nivel de evidencia normalmente bajos y moderados, es decir, no podemos recomendarlos claramente, pero que podrían usar. Uno de esos son los antagonistas alfa, ¿cierto? Que serían la guanfacina o la clonidina de larga acción. Más la guanfacina tiene estudios que han demostrado que podría ser útil, listo, como en una tercera línea podría ser útil, es decir, el que no toleró el estimulante, el que tampoco le fue bien con la atomoxetina, podría tener un chance con la guanfacina. En Colombia no hay guanfacina. Y la clonidina que se consigue acá es una clonidina de acción inmediata que solamente sirve para tratar la presión. No existe ninguna evidencia en el mundo que justifique usar clonidina de acción inmediata para el manejo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo único que les da a los niños es un poquito de sueño, y para dar sueño enseñamos rutinas, entonces no tiene como mucha utilidad. Entonces, digamos, es una tercera línea que es prometedora, yo creo que es prometedora, creo que los estudios son buenos, todavía nos faltan más estudios y en el común de aquí de Colombia no la conseguimos. En ese grupo existen hay otros medicamentos como el bupropion, que también lo han escuchado hablar, pero tampoco tiene muy buena evidencia, la clonidina de larga acción de la que hablábamos ahorita, y los antipsicóticos de segunda generación como la risperidona, que también hubo un momento en el que se usó mucho, pero que ya claramente estamos claros en que no es un medicamento de primera línea para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque probablemente van a haber muchos niños y seguramente van a escuchar que usen la risperidona, pero la risperidona tiene más utilidades en el manejo de los problemas conductuales graves, y ahí es donde tiene utilidad. Un niño que es inatento no se beneficia de la risperidona. Exacto, entonces pues vemos y podemos ir como concluyendo que opciones farmacológicas hay varias. Sí tenemos una primera línea muy clara, que son los estimulantes. Juanca ya nos contó que aquí en Colombia los que más vamos a conseguir son la Ritalina y la Concerta, que son lo mismo, es el mismo metilfenidato. Eso me lleva a otro puntico, Juanca, antes de que se me pase. ¿Por qué se toman en dosis pues tan distintas a lo largo del día? Es decir, la Ritalina te la tienes que tomar varias veces al día, la Concerta te tomas solo una. ¿Cuándo se define tomarse la una o la otra, o cómo funciona eso? Listo. Bueno, entonces eso es muy importante hablarlo, que se nos pasó ahorita, que yo les decía que aunque la Ritalina tiene ya como 60 años, pues que la estamos usando,
hemos evolucionado bastante en el medicamento, ¿cierto? En cómo disponer biológicamente el medicamento. Entonces la Ritalina, es lo que llamamos metilfenidato de acción inmediata, es decir, este niño se toma el medicamento y en cuestión de media hora ya vemos el efecto de la Ritalina, del metilfenidato claramente activo. Tiene una dificultad. ¿Qué pasa? Que solo está 4 horas en el cuerpo. O sea, después de 4 horas no tenemos nada de medicamento en la sangre. O sea que las ¿Sí? horas después de almuerzo en el colegio son en las que me puede dar un poquito más duro. Exactamente. Entonces, los niños con déficit de atención no están solamente 4 horas despiertos al día, están alrededor de 12 a 16 horas despiertos y nosotros tenemos que cubrir la mayor parte. Y por eso, con la Ritalina, lo usual y digamos lo más indicado es repartirla en alrededor de 3 a 4 tomas, dependiendo pues como del horario de los niños, buscando que el medicamento esté circulando en la sangre en las horas que están más activo y evitando darlo siempre en la noche para que no se vaya a alterar el sueño. Entonces, usualmente los niños toman, digamos, a las 6, a las 10 y a las 2 de la tarde, por decir cualquier cosa, 4 horas, ¿cierto? Como dependiendo del horario escolar. Y uno lo puede ir manejando, ¿cierto? Hay niños que de pronto, por su propio metabolismo, pueden que con 2 tomas tengan suficiente y entonces toman a las 8 y a las 12, solamente 2 tomas y puede ser suficiente como con eso. Pero eso toca, digamos, verlo en la experiencia, le dice a uno que esto es algo que se ve en el día a día. O pasa el otro problema que es muy de Colombia, yo realmente no estoy muy seguro si en el mundo pasa lo mismo, que es la famosa jornada de la tarde, que es un problema terrible pues para los niños con déficit de atención, porque entonces les pasamos como todo el esfuerzo para la tarde cuando ya están cansados y uno tiene que tratar de ajustar un poquito, pero esa es la cosa. Como no es fácil de tomar, como es muy aburridor, como a veces en el colegio no es fácil dar medicamentos, se han buscado otras estrategias, específicamente la Concerta. La Concerta es un metilfenidato que se toma en una sola toma. Su forma farmacológica nos ayuda a que se libere lentamente en la sangre para que esté alrededor de 8 a 10 horas el medicamento en la sangre. Eso es más o menos lo que está la Concerta. Cada niño es distinto y a veces tienen picos, a veces no, pero como te digo, eso es algo a veces un poquito impredecible y toca verlo pues como con cada niño. Claro, y de esa es como la gran diferencia. De hacer toda esta parte de tratamiento farmacológico siempre con un psiquiatra o con un neuropediatra que también a veces se encargan de este proceso, pero ojalá también con psiquiatría. Se encarga, sí. Pero siempre muy de la mano con esta parte médica, o sea, estos son medicamentos que uno no se puede poner a darlo como yo quiera y cuando yo quiera y se lo voy a quitar hoy se lo quité, no, esto siempre con un buen seguimiento médico, con un profesional que conozca súper bien el tema, que no sepa decir cuál es riesgo-beneficio, cuáles complicaciones tenemos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a titular, que eso también es bien importante, Juanja. Uno arranca con dosis bajitas y se pueden ir subiendo y eso no significa que se está volviendo dependiente y por eso me le tienen que estar aumentando la dosis se titula. Por aquí hay una pregunta creo que bien interesante ya como para que vamos cerrando también. ¿Cuánto tiempo se tienen que tomar la medicación, Juanca? Es decir, ¿esto es una cosa que me la voy a tomar un mes o esto me va para toda la vida? Esa es la pregunta del millón, le digo siempre a las mamás, ¿cierto? Porque todas me hacen obviamente la misma pregunta. Y a todas les tengo que responder lo mismo, que no sé. Sí. Que no existe una respuesta clara en el mundo. La verdad es que no existe ningún estudio que haya logrado dar una respuesta clara, por muchas razones. Porque es difícil llevar el control, porque cambian mucho las cosas, porque estos estudios a largo plazo no son fáciles de hacer, porque realmente los patrones de medición, al no haber pues como nada biológico, lo que hablamos ahorita es más difícil como hacer esos controles, pero se van viendo cosas. Mire, lo primero que hay que decirle a la mamá es que es un tema a largo plazo, es decir, esto no es para tomar 15 días, esto va a ser durante un tiempo largo, porque como es un tiempo del desarrollo, si tiene que ver con el neurodesarrollo, pues va a tomar ¿qué tiempo? El tiempo que el cerebro de ese niño termine en lograr su desarrollo. ¿Y eso cuánto va a ser? Es absolutamente imposible predecirlo. O sea, ustedes perfectamente reconocen y recuerdan que hay niños hay pelados que uno los conoce a los 15 años y ay, qué pelado tan maduro, tan serio, como tan asentado en su vida, que sabe hacer de todo. Es decir, claramente un pelado con un neurodesarrollo muy bueno y conoce personas de 27, 28 años que dices, parece un niño, ¿cierto? Es decir, que todavía no tiene la capacidad como de tomar estas decisiones. Entonces eso, como es tan difícil de medir, es muy complicado.
Los estudios en el mundo, ¿qué es lo que demuestran? En promedio, alrededor, la mayoría de los niños en el mundo que hacen un buen tratamiento para el déficit de atención están alrededor de los 3 años. Un poquito Claro. menos, un poquito más, dependiendo mucho como de la región del mundo donde se haga. ¿Qué tiene que ver, en qué tiene, cuando dice uno vamos a dar una prueba terapéutica de retiro? Cuando uno dice están solucionados todos los problemas, y eso no es tan sencillo. Es decir, ya va súper bien en el colegio, no hubo nunca más quejas en el colegio, le está yendo súper bien, y además de eso, en la familia estamos juiciosos, y además de eso, en el colegio son juiciosos. Entonces, cuando uno ve que se junta todo eso, uno dice, hagamos la prueba de desmontar, a ver cómo se va, y no lo suspendemos de una vez, los vamos quitando a poquitico, ¿cierto? Y si vemos que van apareciendo, nos devolvemos y volvemos a arrancar porque no queremos que vayan a volver a tener los problemas de un día para otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Iba muy bien y dejan de tomárselo y es como que cambiaran de un día para otro porque el cerebro no está ahí todavía, ¿cierto? Hay que entender que es que el cerebro todavía no está ahí, entonces hay que darle chance a ese cerebro. La experiencia me muestra aquí que en Colombia alrededor de más cerquita de los 4 años que de los 3, los niños terminan requiriendo los tratamientos y depende, como te digo, fundamentalmente de que se corrijan muchos factores, incluyendo los factores ambientales, que probablemente son los más difíciles. A veces tenemos muy buena respuesta con el tratamiento, pero por las condiciones psicosociales, por la adversidad social, porque aquí en Colombia pues pasan muchas cosas difíciles, a veces para los pelados es muy difícil retirarles el medicamento, porque es que les pasan muchas cosas en la vida a estos muchachos. Claro. Tengo por aquí una preguntita que dice si se puede tomar por la noche. No, acuérdense que esto es a lo largo del día, por la noche antes afectamos sueño y necesitamos estar Ritalina, no. concentrados. Ujú. Ritalina, la última toma, máximo a las 3 de la tarde. Sí, Máximo. para que no Si- se nos yo siempre afecte digo a la la parte mamá, de sueño. si la de y eso lo uso es como sobre todo con los niños que estudian en la tarde, ¿cierto? Como dar ese último aguantecito a las 3 de la tarde para que se aguanten toda la jornada. Pero digo, si se les olvida la última dosis, ese día ya no se tomó esa dosis, porque si se la dan a las 5, a las 6 de la tarde, Ahí sí no hay quien se esa noche no duerma. va a dormir. Tal cual. Bien, bien importante esa pregunta. Y ya, última cosita, ¿se puede suspender fines de semana y vacaciones? Es una pregunta muy buena y hay muchos estudios en el mundo tratando de responderla. Los estudios parecen sugerir, y no hay una evidencia muy concreta, pero parecen sugerir que es muchísimo más beneficioso no suspender nunca el tratamiento. Cerebro es cerebro, fines de semana y vacaciones, ¿sí o no? Exactamente, uno no apaga el cerebro los fines de semana. Hay unos casos especiales con algunos niños, por ejemplo, con los que tienen alguna dificultad, por ejemplo, que se les cierra mucho el apetito, que uno podría tratar de disminuir un poquito las dosis en los fines de semana. Pero eso lleva, sobre todo, el principal problema es que lleva a muchas fallas terapéuticas, a que se nos olvida darla bien y terminamos yéndonos al traste con todo. Entonces, usualmente la constancia hace que sea mucho mejor. Cada caso específico. Yo no les voy a negar que tengo algunos pacientes con los que puedo recomendarles que bajen la dosis el fin de semana, pero usualmente son pacientes que ya van muy avanzados, que la respuesta ha sido muy buena, que la parte comportamental ha mejorado mucho y que todo eso va muy bien y uno les puede sugerir. Si el todavía no está bien controlado, si el diagnóstico es muy reciente, es mejor que tomen bien el medicamento igual el fin de semana. Perfecto. Bueno, yo creo que resolvimos muchísimo este tema, lo conversamos desde todos los lados, la importancia que es de que haga parte de un tratamiento multimodal, pero también la importancia de hacerlo con un profesional que nos dé la guía, que nos vaya diciendo qué hacer, que además el llegar a esta medicación no es la pastilla mágica que me resolvió el problema y ya le va a empezar a ir excelente, no. Eso lo tenemos que sacar de nuestra cabeza. Esto es un tratamiento que se hace con todo un proceso terapéutico, de procesos de rehabilitación en las áreas en las que vemos dificultad, con papás bien alineados en el proceso, con un colegio que también se engrana en este proceso y que cuando logramos tener como ese manejo tan completo, nos va súper bien. La medicación es una colita del manejo de estos chiquitos y creo que fue una colita que nos quedó como muy bien explicada, ¿sí o no? Esperemos que
hayamos roto pues como todos esos miedos, que hayamos acabado con mitos y que hayamos dejado realidades y certezas alrededor del tratamiento. Yo no me canso de decirlos, el tratamiento para el déficit de atención es un tratamiento eficaz y seguro, listo. Nosotros no expondría, yo personalmente no expondría nunca a un niño a un riesgo que no considere bueno. Nosotros no embobamos niños, no hay nada peor que embobar niños. Yo quiero niños alegres, niños despiertos, niños vivos, niños que triunfen y que sean felices. O sea, lo que menos me interesa es un niño dormido. O sea, la vida es para vivirla y los niños tienen que ser felices y eso es lo que estamos Sí. buscando. Súper de acuerdo y también sacar como el mito que tenemos de que es que estamos medicando a todo el mundo por medicar. Juanca, súper de acuerdo contigo, nos interesan niños inquietos, niños que exploren, niños que se ensucian, más me preocupa el que no está haciendo este proceso, El que no sé. pero cuando ya pasamos como un punto donde esa inquietud y esa hiperactividad nos están generando un problema o esa inatención nos genera un problema, pues le podemos también ayudar. Aquí estamos es por ayudar a estos chiquitos. Entonces, nada, Juanca, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación aquí conmigo. Creo que fue un espacio súper, súper rico. A todos los que estuvieron aquí, pues mil gracias por haberse unido y por habernos escuchado todo este espacio. ¿Listo? Queda Listo. grabado el María, muchas video. gracias a ti. Ujú. Como siempre, pues es un placer trabajar contigo. Me encanta pues que hagamos estas cosas. Ojalá nos dejen ahí preguntas, inquietudes y que podamos repetir estos en vivos. Claro. Y siempre ahí están. Síganme también ahí en mis redes sociales para que no me conozcan. Los que están por ahí y que me conocen, sigan a María Laida, que deja unos temas muy, muy entretenidos en sus posts, que son muy útiles. Y espero que la próxima sea pronto. Claro que Listo. sí, por aquí volveremos. Chao pues a todos, Juanca, mil Un gracias a abrazo, ti María, por todo. cuídate. Bueno, Hasta chao. luego y gracias a todos por estar. Hasta Gracias, luego. chao.